Bueno, buenas noches. Gracias a Dios, hoy nos reunimos una vez más para aprender de su palabra. Voy a pedir que mi papi, por favor, dirija la oración inicial. Con todo, buenas noches. A ver, ¿qué sigue? Vamos a orar, ¿sí? Cuando oremos, ya saben, tienen que cerrar sus ojos con reverencia, ¿sí? Señor, mi Dios, oraciones por la salud, por la fuerza, Señor, y que nos has permitido estar reunidos nuevamente también en este lugar como una familia, Señor. Bendice la reunión, bendice las instrucciones, el maestro de esta noche, Señor, que nos va a enseñar tu palabra, Padre Santo. Pon en nosotros esa ansia, esa ganas, Señor, de aprender, una mente y un corazón dispuesto. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la honra y la gloria, Padre. Amén. Amén. Tomen asiento. Bueno, continuamos con la parte de las bienaventuranzas. Recuerden que la palabra bienaventurado significa feliz o bendecido. Bueno. Ya, a ver, comenzamos así. Recuerden que decimos que la primera era bienaventurado o felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando decimos una persona pobre en espíritu, es una persona que siempre reconoce la grandeza de Dios. Decimos que la segunda era bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entendiéndose por los que lloran a las personas que se lamentan cuando cometen un error que ofende la santidad de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. O felices los mansos o humildes, porque ellos heredarán la tierra. Recuerden que vimos que los mansos no eran personas débiles o personas a las que las personas las podían pisotear o ningunear, como dicen, ¿verdad? Dijimos que una persona mansa es una persona que ha aprendido a controlar su temperamento. Una persona que tiene un carácter muy fuerte, que sabe controlarse. Pusimos el ejemplo del caballo, ¿verdad? Un caballo que era un caballo salvaje. Recuerden el video que vimos, era un caballo que pateaba a todo el mundo, pero después de un tiempo se lo domó y era capaz de ser útil para las otras personas. Y jamás dejó ese caballo de ser fuerte. Hoy nos toca otra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí vamos a tocar algunos temas. Primero, bueno, para entender esto, ¿qué significa qué es justicia, verdad? La palabra justicia es algo que nosotros escuchamos. Dicen, la Corte Nacional de Justicia. Eso me pareció una injusticia, también decimos a veces, ¿no? Ese profesor es injusto, no, esa persona es muy justa. O le ganaron con trampa, o ganaron justamente. Pero la palabra justicia, dentro de este contexto, estamos hablando de que es un atributo de Dios. O es un atributo que pone en manifiesto la santidad de Dios, es decir, su perfección, su pureza. La justicia de Dios es una garantía de que cada uno cosechará lo que ha sembrado. ¿Qué significa esto? Miren, ¿han escuchado la expresión que dice, pero allá arriba en el cielo hay un Dios? A veces se ha escuchado de pronto esa expresión. O de la justicia divina nadie se escapa. O dicen, yo dejo todo en manos de Dios. No siempre la justicia de Dios implica un castigo. También significa que Dios premia tanto al bueno como al malo. Eso significa justicia. Entonces, ¿qué significa hambre y sed de justicia? Bueno, hambre y sed, saben que es una necesidad que tenemos nosotros. Tenemos que comer 3 veces al día, si no son 5. Cuando tenemos una actividad muy fuerte, tenemos sed. Bueno, entonces esa necesidad que nosotros sentimos, que tenemos en nuestros corazones, se lo aplica a la justicia de Dios. Significa que alguien necesita o quiere, anhela la justicia de Dios, que puede ser para castigar o para premiar. Hoy vamos a leer bastante la Biblia para entender esto de aquí. Vamos a leer el Salmo 7 del 1 al 11. Voy a pedirle aquí el 7 del 1 al 11. Aquí está el Salmo 7. Amén. Es decir, tu palabra. A ti acudo en busca de protección, oh Señor mi Dios. Sálvame de los que me persiguen, rescátame. Si no lo haces, me atacarán como leones. Me despedazarán y no habrá quien me rescate. Oh Señor mi Dios, si he hecho mal o soy culpable de injusticia, si he traicionado a un amigo o he saqueado a adversario sin razón, entonces
que mis enemigos me capturen. Deja que me pisoteen y arrastren mi honor por el suelo. Levántate, oh Señor, con enojo. Hazle frente a la furia de mis enemigos. Despierta, Dios mío, y trae justicia. Reúne las naciones delante de ti, gobiérnalas desde lo alto. Hasta el 11. Dice, el Señor juzga a las naciones. Declárame justo, oh Señor, porque soy inocente, oh Altísimo. Acaba con la maldad de los perversos y defiende al justo. Pues tú miras lo profundo de la mente y del corazón, oh Dios justo. Dios es mi escudo, quien salva a los de corazón recto y sincero. Dios es un juez honrado. Todos los días se enoja con los malvados. Ya. Esto de aquí es un salmo, es una oración. Cuando usted abre su Biblia, usted va a ver que en la parte del Antiguo Testamento hay un libro que se llama Salmos, que tiene 150 libros. En ella, los salmistas, una persona escribió poemas para el Señor, pero también escribió oraciones, escribió situaciones por las que estaba pasando. Vemos que David estaba siendo perseguido, pero él decía, pues le decía a Dios, pero Señor, si yo me he portado bien con los demás, he respetado las leyes, he hecho las cosas que tengo que hacer, por favor, ayúdame. Es más, miren, él decía, júzgame, júzgame. Él tenía la seguridad para pedirle a Dios, mira por mí, haz lo que tengas que hacer. Júzgame significa examíname. Cuando usted de pronto ha estudiado mucho, hay una materia que usted se la sabe bien, que te dice, pues que venga el examen que tenga que venir, que yo lo puedo hacer. Pero cuando uno no ha estudiado lo suficiente, uno se preocupa, uno no quiere que ni llegue el día. O de pronto hay algo que uno no entiende y uno dice, mejor que ni me tomen ese examen, ni sé cómo lo voy a hacer. Ahí me tocará ver si mi compañero me ayuda, de pronto el profesor se apiada de mí, hago lo que más puedo, me invento cualquier valor, me califica el procedimiento, cualquier cosa. Entonces eso aplica aquí. En este caso, David se sentía muy seguro de que era una persona que había actuado con integridad. Incluso él dice, mira, él reconoce la grandeza de Dios y dice que Él juzga a las naciones, que Dios es un Dios justo, pero Él dice, puede juzgarme conforme a mi justicia, dice otra versión. Vamos a leer otro salmo adicional, el Salmo 11 del 1 al 7. Salmo 11 del 1 al 7 dice, yo confío en la protección del Señor. Así que, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Los malvados ponen las cuerdas a su arco y acomodan sus flechas sobre las cuerdas. Disparan desde las sombras contra los de corazón recto. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Pero el Señor está en su santo templo, el Señor aún gobierna desde el cielo, observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Dice, hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados y los castigará con vientos abrasadores. Pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. Otra vez más, miren, el objetivo también de esta clase el día de hoy es que usted se dé cuenta qué más hay en la Biblia. Aquí hace una pregunta muy actual a lo que está pasando nosotros en este país hoy. Dice así, cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, es decir, cuando la justicia no funciona, cuando los jueces se han volteado para los delincuentes, cuando las leyes están hechas para que los pillos salgan al siguiente día, cuando un asambleísta llora porque los delincuentes están siendo perseguidos. O sea, cuando el mundo se ha volteado al revés en sus valores y principios, dice, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, prácticamente estamos desprotegidos. La gente va por la calle y tiene que andar con miedo porque viene una moto y se te lleva el celular. Pero aquí dice algo importante, dice así, pero el Señor está en su santo templo, el Señor aún gobierna desde el cielo. La justicia de Dios va a llegar. Voy a poner un ejemplo, yo recuerdo, se me viene a la mente, hubo en los años 80, 90, creo que fue la época de los carteles de Cali,
cuando Pablo Escobar, el primero de los narcotraficantes más grandes que tuvo el mundo, tuvo un lugarteniente, le dicen, o el jefe de los sicarios, que era Elías Popeye, creo que era. Este hombre mató a muchísima gente, mucha gente, cientos de personas, miles de personas. Cumplió su condena y por ahí andaba dando entrevistas y diciendo un poco de cosas. Espero que Dios le haya concedido arrepentirse o que él haya conocido a Dios, pero terminó mal. En su vejez, él de pronto esperó vivir lo suficiente, vivir de la fama, pero sin embargo se enfermó, tuvo un cáncer terrible y falleció. La gente decía, pero está por ahí dando vueltas, pero él tenía que pagar también en vida lo que había hecho. Eso es la forma en que yo lo entiendo. Entonces, cuando vemos gente mala en la calle, cuando vemos jueces que se tuercen, delincuentes que hacen lo que se les da gana, ellos piensan que nunca los va a alcanzar la justicia de Dios. Pero aquí está clarísimo, ¿ya?, que Dios sigue observando, que Dios examina tanto a los justos como a los injustos y aborrece a los que aman la violencia. El tema dice, bienaventurados, felices los que dicen, tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Vamos a leer el Salmo 15, del 1 al 5. Salmo 15 dice así: Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos, los que desprecian a los pecadores descarados y honra a quienes siguen fielmente al Señor. Mantienen su palabra aunque salgan perjudicados, los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. Miren que esto tenemos en la Biblia. Estas son declaraciones de quienes siempre van a tener acceso a la presencia de Dios. Vimos que en el primer salmo decía, Señor, pero mírame, yo me estoy comportando bien. Entonces aquí hay ejemplos, ¿verdad? Personas que no entran en chisme. De pronto es una persona que camina en justicia. Personas que no hacen daño a su vecino, que no hablan mal de su amigo. Aquí hablan, mire, incluso aquí hay algo importantísimo. Dice, los que prestan dinero sin cobrar intereses. Significa aquellas personas que prestan el dinero a otra persona porque lo necesita. No como la usura, que es condenada por la Biblia. O como el chulquero, como usted conoce, ¿verdad? Eso es condenado por la Biblia. Entonces, todas las personas que caminan en justicia son personas que tienen un corazón sincero y esa gente tiene acceso a la presencia de Dios. Ya, Salmo 18 del 20 al 24. Bueno, vamos a saltarnos ese salmo de ahí. Yo voy a leerles este aquí que dice Romanos 12, 19. Ahora, ya dijimos, ¿verdad?, que la justicia es tanto premiar al bueno como castigar al malo. Mira, dice Romanos 12, 19, dice así: queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues las Escrituras dicen, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Ahora, Dios no es un Dios vengativo, eso hay que tenerlo claro, es un Dios justo, pero le está diciendo a las personas, mira, no tomes la justicia por tu propia mano, deja que yo me encargue de eso. Ahora, si usted me pregunta, ¿qué prefiero yo? ¿Que me castigue Dios o que me castigue un ser humano? Yo diría que, bueno, la misericordia de Dios es justa, pero debo vivir de tal manera de que no tenga que caer en manos de un Dios que realmente es tan justo que me va a dar lo que yo me merezco. Cuando el ser humano toma venganza, puede llegar a ser muy cruel. Personas que porque no les pagan, ¿qué es lo que hacen? Van y matan. Son situaciones tremendas lo que estamos viendo. También dice la misma Biblia, dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y les daré lo que necesiten. La Biblia en otra versión dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y los demás serán añadidos. Me gusta esta versión porque es así, voy a repetirlo. Busquen el reino de Dios, es decir, busquen la voluntad de Dios. Por encima de todo lo demás, es decir, por encima de cualquier cosa, busque primero agradar a Dios.
lleve una vida justa, ya estamos dando ejemplos, y Él les dará todo lo que necesiten. Es decir, Él cumplirá el deseo de su corazón, porque usted podrá acercarse a Dios con confianza, y si es la voluntad de Él, cumplirá lo que usted le va a pedir, el anhelo de su corazón. Sabemos que somos hijos de Dios porque hacemos lo que Dios hace, porque Dios es un Dios justo. Dice, por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Es decir, si usted es un hijo de Dios, lo que lo va a caracterizar es la justicia, el buscar la justicia, en anhelar la justicia. Ahora, voy a ponerles un ejemplo. Es una historia real, es una historia muy triste, en realidad, yo cuando la leí. Para mí tiene un mayor significado porque ahora yo soy padre, ustedes saben, ustedes conocen a Renata y Eliana. No siempre la justicia se cumple, la justicia del hombre, pero la justicia de Dios llega, la justicia de Dios llega. Y a veces llega a través de acciones que nosotros tomamos. Me encantaría saber que algún día Aileen sea una jueza, por ejemplo. Que sea una jueza y que diga, bueno, primero va a ser abogado, luego va a ser juez. Y el día que tenga que imponer justicia, lo haga con justicia. Pero no hay personas que hagan eso en muchas ocasiones. Este es el caso de este señor que renunció a ser albañil. El señor era un albañil, era un maestro constructor. Pero a la hija la asesinaron a la hija y no hubo justicia. Ya vamos a leer el caso un poco. Ya, este señor está en México. Ya, entonces dice que se llama José Diego Suárez Padilla. Lo puede buscar para que vea que no es mentira lo que le estoy diciendo. Dice que él era maestro constructor y no le quedó otra opción más que estudiar a sus 60 y tantos años para graduarse de abogado. Resulta ser que el 31 de diciembre del 2010 recibió la peor de las noticias que cualquier persona puede recibir. Su hija Diana había sido encontrada sin vida y todo indicaba que había sido un feminicidio, es decir, que había sido asesinada. La joven ya contaba con una orden de restricción desde hace unos meses atrás en contra de su expareja, debido a las constantes agresiones físicas a las que le sometía. Desafortunadamente, no recibió el apoyo y protección que ella hubiese esperado por parte de las autoridades mexicanas. Esto sucedió allá. Frustrado por no poder contar con los recursos económicos necesarios para poder contratar un buen abogado, José decidió renunciar a su trabajo como albañil para así convertirse en el propio defensor de su hija. Así que tomó la gran decisión de estudiar Derecho. Él dice, le tenían que haber puesto un médico legista, es decir, un médico, ¿verdad? Que estuviera atrás de eso. No se lo pusieron. Les dijo que le había amenazado de muerte, tampoco consideraron eso como que fuera un delito. Es decir, lo dejaron libre al tipo. Cuando yo volví a todos esos juzgados, fue porque mi hija ya estaba muerta y ya no se podía hacer más que luchar por la injusticia. Con mucho esfuerzo, este hombre aprendió el Código Penal, el Civil, la Ley de Amparos, además de decenas de libros especializados en derechos humanos. Presentó más de 350 escritos y combatió en tribunales 6 apelaciones. Yo juré ahí, donde me la dejó un criminal, que lucharía por ella. Es decir, cuando ella la vio en el piso ya muerta, dijo, te prometo, hija, que esto no se va a quedar así. ¿Por qué? Porque los policías lo habían dejado pasar. Los jueces habían dicho, eso no es importante. El médico no había puesto algo así. La orden de alejamiento no se respetó. Entonces, a finales del 2019, este hombre consiguió una sentencia de 67 años de prisión para el feminicida de su hija, identificado como Gilberto Campos García. Y también logró que a los jueces que le negaron la protección a Diana se les encarcelara por abuso de autoridad. A mi hija ya no la tengo, pero si ella dio su vida, que esa vida valga la pena. A las familias les digo que no se rindan, que no se venzan, que luchen hasta lo máximo, sentenció. Yo considero que este ejemplo es el ejemplo más claro de lo que significa tener hambre y sed de justicia.
no, o sea, yo puedo imaginarme el dolor tan grande que debe sentir un padre de ver que a su hija la han matado. Que él le dijo a la policía, suéltenla, o sea, que por favor cuídenla. Y los policías la dejaron ir, lo dejaron ir al delincuente. Los jueces se hicieron de la vista gorda. Fueron destituidos, logró pelear, logró que aquellas personas que fueron prácticamente cómplices en un sistema inútil o corrupto fueran castigadas. Esa es la foto de la chica. Y fue en diciembre, como ustedes ven, el 31 de diciembre, cuando él recibió la noticia. Es decir, justamente por esta misma época, en el año 2010. Una chica súper joven, creo que tenía 20 y tantos años, 22 años, algo así. Imagínense pasar fin de año, que llegue el 31, mientras todo el mundo se da la mano, se dice feliz año, que el 2011 hubiera sido un buen año para ti, recibir la noticia de que tu hija está muerta. Fue algo terrible. Pero el que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Anhelemos la justicia de Dios. Oremos, Señor, a justicia, haz que la delincuencia caiga, que los jueces tomen conciencia, que nuestras autoridades sientan el peso de la justicia real. Pero también anhelemos vivir de tal manera de que el día que nos presentemos delante de Dios, estemos con nuestras manos limpias. Podamos decir, Señor, no he sido perfecto, pero tú me has declarado justo, he hecho lo que he tenido que hacer, lo que estoy aprendiendo contigo, y verá como el Señor es un Dios también misericordioso, si que tuviese que juzgarnos para darnos su perdón. Bueno, de eso se trata esta bienaventuranza. Bienaventurados o felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Amén. Bueno, voy a pedir que, mami, por favor, la oración final. Vamos, pónganse de pie. Oremos, niños. Vamos a dar gracias al Señor por habernos permitido aprender una vez más de su palabra. Señor amado, que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, por tu misericordia, por tus cuidados, Señor. Muchas gracias por las enseñanzas de esta noche, porque, Señor, queremos aprender cada día más de ti. Padre, que tu palabra sea haciendo eco en nuestros corazones, Señor, que podamos caminar en tu palabra, Señor, obedecerla cada día y meditar cada día en tu palabra, Señor, en tus enseñanzas. Padre, bendiga la persona que trae la enseñanza, bendiga a cada uno de los que están aquí presentes, que sea usted, Señor, guardándolos, ayudándolos, Señor, cuidándolos de todo peligro, Señor, que cada día puedan, Señor, ser temerosos de ti, Señor, aún desde pequeño, Padre. Sea usted infundiendo temor reverente en sus corazones para que ellos puedan caminar en ti, Señor, que no se aparten de tu camino, sino que puedan permanecer y seguir creciendo, Señor, aprendiendo de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias por todo, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén. Amén.